Y aquí estamos con la presencia del economista Dante Sica para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por venir. No, al contrario. Una semana en la que la tasa de interés que ofrecen los bancos por las colocaciones a plazo alcanzaron los niveles más altos desde noviembre del 2011, pocas semanas después de establecerse el cepo cambiario. ¿Crees, Dante, que el Banco Central va a utilizar la tasa de interés como un instrumento para evitar que el público se vuelque hacia la demanda del dólar mercado paralelo? Sí, ahí hay dos fenómenos. Por un lado, estamos en una etapa donde el gobierno de alguna manera está convalidando una mayor esterilización. Para que la gente entienda, hay mucha plata en el mercado que de alguna manera se vuelca al mercado paralelo en épocas de incertidumbre, entonces está tratando de sacar esa liquidez para que tampoco impacte sobre el nivel de precio. Esto hace que las tasas pasivas, o sea, las cuales los bancos toman, están aumentando y repercute sobre las tasas de interés, inclusive de los préstamos, afectando un poquito a los créditos, ¿no? Entonces, da la sensación que el gobierno por lo menos tuvo en estos últimos 2 meses una prudencia en materia de emisión monetaria, por lo menos en aquellos fondos excedentes que estaba poniendo en el mercado. Sigue de todas formas financiando al Tesoro, ¿no? No, totalmente. ¿No? Si uno mira, esteriliza más ese dinero, ¿no? Si uno mira en el segundo semestre, ya no hay creación monetaria por intervención, o sea, por compra de dólares que sobran. Como no hay dólares en el mercado, toda la emisión está básicamente relacionada con el financiamiento del fisco. Pero como por otro lado también empezó en el segundo semestre a devaluar mucho más rápido, casi al doble de lo que venía devaluando en el primer semestre, me parece que trató de compensar el aumento de la tasa devaluatoria tratando de sacar liquidez en el mercado para que el impacto sobre el precio no sea tan fuerte. ¿Crees, Dante, que las tasas van a continuar subiendo en los próximos meses? En la medida que el gobierno siga teniendo déficit fiscal financiado con emisión y no quiera tener un rebote en el proceso inflacionario, creo que va a seguir esterilizando y esto va a impactar sobre tasa de interés. Entonces, ¿qué crees que lo preocupa más al gobierno? ¿Un aumento de la tasa de inflación o un aumento del dólar en el mercado paralelo? Da la sensación que primero es difícil darse cuenta qué es lo que le preocupa al gobierno, ¿no? Porque en los temas que a la gente le preocupa, que parece que en la economía son preocupantes, hoy las declaraciones de la secretaria o la subsecretaria en el área de comercio dice que la inflación no es un problema que le importe a nadie. Entonces, es difícil verlo. Ahora, da la sensación que todas las acciones de política económica del gobierno, más que por el tema del paralelo, están basadas en la restricción de dólares. Y por colateral o por impacto secundario, el valor del blue lo afectaba mucho previo a la elección. Quizás ahora también es un tema que los preocupa, pero creo que hoy por hoy la escasez de dólares es el tema que de alguna manera ordena todas las acciones o desordena todas las acciones de política económica del gobierno. Ahora, antes justo estas declaraciones que mencionabas de la funcionaria de Colombo, para ser preciso, acerca de que la inflación no es un problema en la Argentina. ¿Vos pensás que eso es, digamos, de la puerta para afuera, pero que adentro realmente hay conciencia de lo que pasa, o que realmente piensan que la inflación no es un problema? Uno debería pensar que, yo creo que hay funcionarios que se dan cuenta que la inflación es un problema. Si uno mira en el ranking, si la inflación no fuera un problema, todos los países competiríamos para ver quién tiene mayor inflación, porque teóricamente generaría efectos beneficiosos desde el punto de vista del crecimiento. Y es al contrario, todos los países compiten, entre comillas, compiten para ver quién tiene la menor tasa de inflación. Entonces, parece que hay un discurso hacia afuera, pero hay en distintos estamentos del gobierno preocupación por el tema inflacionario. Veamos, Dante, el esfuerzo, ¿no?, que hace Brasil para que la inflación no se le escape, ¿no?, del objetivo que tiene el Banco Central, ¿no? No solo Brasil. Si uno mira América Latina, inclusive en países en donde comulgan más políticamente con lo que es la definición del gobierno, los bancos centrales siguen metas de inflación como uno de sus principales objetivos de política económica. Es claro, la inflación castiga a los sectores de menores recursos, a los sectores más desprotegidos desde el punto de vista social. Entonces, no hay una inflación buena y una inflación mala. Hay un marco de inflación tolerable en un marco de estructura económica. Pero te insisto, si la inflación fuera una buena política, todos los países competiríamos a ver quién tiene más inflación. Ahora, en muy pocos días las reservas cayeron a más de 500 millones de dólares, creo que en 2 o 3 días solamente. Todos los cambios hasta ahora fueron graduales, tanto en tasas de interés como la devaluación fueron todos graduales. ¿Cómo pensás que pueden seguir evolucionando estas reservas y si en algún punto va a haber algún tipo de ajuste de shock, ¿no?, si esto sigue así, o pensás que todos los cambios van a seguir siendo paulatinos? A ver,
Es claro que el gobierno nunca ha tomado políticas de shock, nunca ha propuesto un plan, entre comillas, económico, medidas más coordinadas como para atacar algunos problemas, en este caso la caída de reservas. Sí está dando señales, recién ustedes los decían en el bloque anterior, la idea de querer volver a los mercados, por lo menos a los institucionales, el acuerdo con el CIADIS para destrabar préstamos del Banco Mundial, tratar de pescar inversiones en el sector energético. Digo, todo eso trata de maquillar las reservas o por lo menos que la caída no sea tan fuerte. Ahora es claro que mientras tengamos la ausencia de la presidenta, es muy difícil que el gobierno tome alguna decisión más fuerte. Por lo tanto, lo que estamos viendo son pequeñas decisiones o decisiones en el marco de actuación que cada uno de los funcionarios tiene sin tener que tener un aval mucho más fuerte por parte de la hoy la gran ausente, que es la presidenta por el tema de la convalecencia. Ahora, si el gobierno no acelera algunas decisiones o no da señales más firmes de cómo puede frenar este drenaje de divisas, ya sea aumentando la oferta, frenando algunos canales de demanda, es claro que siempre le queda un instrumento de última instancia, que es la tasa de devaluación, para tratar de ajustar los mercados, pero que en la ausencia de un programa coordinado, quizás los efectos a mediano plazo sean peores que la cura en el corto. Vos justamente decías, ¿no?, recién, Santi, que las reservas del Banco Central vienen cayendo en forma galopante, ya cayeron 10.000 millones de dólares en lo que va del año. Y justamente se habló en estas últimas semanas de la posibilidad, ¿no?, de un dólar turista, que es justamente la medida que tomó, ¿no?, en esta última semana Venezuela, que instauró un dólar turista. ¿Esperás una medida como esta en la Argentina? A ver, hay distintas medidas, desde desdoblar el mercado, generando no solo el dólar turista, sino el dólar financiero. Hoy en los hechos hay un dólar turista, que es el dólar tarjeta. Yo creo que el gobierno algunas medidas va a tener que tomar para frenar el drenaje de divisas. Si es un mercado oficializado, desdoblado, o si son restricciones cuantitativas a la utilización de las tarjetas, la verdad que hoy es muy difícil adivinarlo, pero es claro que medidas va a tener que tomar. No puede continuar con este drenaje, porque recién ustedes hablaban también en el bloque anterior del tipo de cambio paralelo. Acá hay un problema, estamos en una economía que pierde las reservas y aumenta la cantidad de pesos, con lo cual esto lo que genera es que el tipo de cambio paralelo de alguna manera esté volando. ¿Y hasta cuándo puede subir? ¿Hay algún pronóstico de qué es lo que va a pasar con este dólar Messi que ya tenemos? Por eso te digo, uno tiene que mirar dos variables, cantidad de dólares y cantidad de pesos. Si el gobierno sigue perdiendo reservas, no hace algún ajuste en materia de gasto, en especial en el tema de subsidios, y sigue financiando el desequilibrio con mayor emisión, no hay techo para el crecimiento del tipo de cambio paralelo. Porque el tipo de cambio paralelo, si uno mira la serie desde el que empezó el control de cambios, viene pegado a lo que nosotros llamamos en la economía hoy el tipo de cambio de cobertura, que es la cantidad de dólares que hay en la economía o en las reservas dividido la cantidad de pesos que hay en la economía. Los mercados hacen esa cuenta, o los operadores hacen esa cuenta, para saber cuál es el tipo de cambio de referencia. Cuando está un poquito por encima es cuando hay ruido político, incertidumbre. Seguramente a fin de año vamos a ver que va a traccionar un poco para arriba porque es la demanda estacional de dólares, motivo de vacaciones. Pero es muy difícil pensar, hoy el tipo de cambio de cobertura está promedio en el mes alrededor de 9.60. Es muy difícil pensar, salvo con represión y momentánea en el corto plazo, ejemplo, perros policías, la FIP, te baja un poquito, pero es difícil que baje mucho de ese valor. Por lo tanto, reservas y emisión son las dos claves para saber qué va a pasar con el tipo de cambio paralelo. De todas formas, no esperás claramente un golpe de timón del gobierno, esperás, digamos, más de lo mismo, digamos, continuar profundizando las medidas que se vienen tomando en los últimos años. Sí, me da la sensación que el gobierno tiene menos margen de maniobra político, por lo menos no lo vemos con una voluntad política de dar un fuerte volantazo. Sí, a ver, este gobierno ha demostrado que es mucho más pragmático en economía que en política. Y en economía no frena pero dobla, ¿no? Entonces digo, cuando ve que la situación con los dólares es muy preocupante, al estilo del gobierno, disimuladamente, una negociación sale a buscar dólares al mercado. No lo veo dando un fuerte viraje en la política económica, pero sí tomando medidas tipo parche para poder atenuar los desequilibrios. Muy bien, Dante, muchas gracias por estar con nosotros. El análisis entonces de Dante Sica, las medidas que puede tomar el gobierno en las próximas semanas, luego de las importantes elecciones legislativas del 27 de octubre. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.